Y bueno, pues continuamos en esta serie de programas 100% a través de este canal. Y la intención ahora es homenajear a una maestra, una héroe que, entre otras cosas, ha generado desde su pensamiento y también desde su propia inspiración un texto más que estará dentro de este libro, que pretende ser huella indeleble para poder entender los procesos del aprendizaje, de la enseñanza en tiempos de pandemia. Me enlazo en estos momentos hasta Mérida, Yucatán, la ciudad blanca de la República Mexicana, con Wendy Patricia Esperón Amaro. Maestra Wendy, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, maestro, muchísimas gracias. Aquí desde Mérida, Yucatán, y un saludo desde aquí. Y la verdad emocionada por esta entrevista. Nosotros somos los que realmente estamos emocionados, toda vez que no solamente recibimos un texto que advierte 7 cuartillas, sino también un proceso sumamente emocional respecto a lo que ocurrió durante un proceso en donde, más allá de la inspiración, fue una especie de catarsis, incluso unos cuestionamientos que se hacen socialmente a lo que de principio comenzamos a llamar pandemia, y hoy se ha convertido en lo mismo, pero con un ápice de esperanza con la llegada de las vacunas, pero también el gran reto de la nueva oportunidad de poder salir a una realidad diferente, pero más adaptada. Antes de eso, quiero hablar un poco acerca de la invitada de este programa. Wendy Patricia Esperón Amaro es doctora en Educación en Ciencias de la Educación. Lo está haciendo en estos momentos en curso. Tuvo la oportunidad de estar certificada por Google Classroom y ha tenido otra clase de competencias a través de esta plataforma, que también se convirtió en una herramienta de educación. Es maestra en educación en el área de docencia e investigación de la Universidad Santander. Estuvo en el Centro de Estudios Superiores de la CTM, por la cual es egresada en la carrera de licenciada en psicología. Ha ocupado aulas como receptora de diferentes cursos, talleres y diplomados. Y también está dentro de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con un curso de ortografía y redacción. Ha estado también en cursos como de comunicación efectiva, docentes digitales, capacitación de plataforma Trello. En fin, hay un gran legado en la parte que hoy la maestra Wendy Patricia estará compartiendo con nosotros en esta entrevista. Primero que nada, ¿cómo llega la noticia de que las aulas se dejan solitarias, hay que pasar a un plano virtual, y entonces el contacto con una migración a la cual sabíamos cómo hacerla, pero no teníamos muy claro cómo se hacía? Me dieron la noticia que de repente íbamos a estar en las aulas virtuales. En primer punto, fue un gran desafío. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a la parte presencial de hace muchos años atrás, de aquella escuela tradicional. Y de repente, cuando nos dan la noticia, ahora tienes que estar frente a una computadora, frente a algún dispositivo, frente a alguna lab, de repente como que ¿y cómo? Y creo que muchos docentes nos quedamos, ¿y el cómo lo vamos a realizar? Pero yo creo que ya ahora sí como que la intención, y más que nada por generar esa calidad en la educación en nuestros alumnos, que nos dio como que esa pauta y esa herramienta y ese impulso para poder salir adelante, y más que nada para seguir capacitándonos, actualizándonos constantemente, porque ahora sí que nunca dejamos de aprender. Y aprendemos absolutamente de todas las personas. Maestra, usted tiene una licenciatura en psicología. ¿Usted fue su propia paciente cuando de pronto comenzó este tema de la pandemia a afectar a todos a su alrededor, pero principalmente a usted como centro? Definitivamente, yo creo que la parte de psicología, en cierto modo, pues igual me aportó, tuvo mucha aportación, igual como la parte como docente y la parte humana. Porque más que nada el interiorizar, el cómo se siente la persona, yo creo que en ese modo era transmitir hacia mis alumnos esa empatía, porque si yo me sentía así, siendo ya una persona ya adulta,
Y mis alumnos que en ese entonces, media superior, jóvenes de 15, 18 años, el cómo se sentían, como que sí me llegó. Y de repente como que ir trabajando, ir investigando, ir indagando cada vez más para la calidad y de la educación para con mis alumnos. Hay que decirlo con todas sus letras. En el texto que voy a compartir con el auditorio en unos instantes más, hay duros cuestionamientos sobre la credibilidad en el tema del SARS-CoV-2, el COVID-19 de principio. Comenzamos a tomar esto como el mexicano, un mal chiste, para luego convertirlo en un chiste negro y luego en una realidad que ha pues sorprendido a propios y extraños en el país. Sí, más que nada como que hay personas que de repente cuando escucharon, ok, la parte tecnológica, ¿qué voy a hacer con esta parte tecnológica? Muchos maestros que ya tenían a lo mejor ya 30 años, 20 años ejerciendo lo que es la parte de la docencia, como que el darles lo que es la tecnología, el cómo lo voy a emplear. A lo mejor la pandemia va a pasar, eso pensaron en un momento dado que iba a pasar dentro de 15 días, que se extendió hasta ya hoy un año. Maestra, ¿hemos aprendido algo de la pandemia? Muchísimo. Más que nada, una de ellas es que pensábamos antes que el socializar, el tener esa cercanía con nuestros alumnos, pues más que nada era dentro de las aulas. Cuando en verdad, hasta de manera virtual, hasta por una llamada telefónica, hasta por una videoconferencia, podemos transmitir esa emoción, podemos transmitir esa pasividad, podemos transmitir esa emoción que a lo mejor igual se puede transmitir de la manera presencial, pero ahora sí que nos toca como docentes el doble de trabajo, realizarlo ahora sí frente a algún dispositivo. Hay que decirlo, se reinventó el tema de la educación en México, específicamente con esta pandemia, pros y contras. Ok, lo que es la parte de la tecnológica ha surgido desde muchos años atrás. Lo que pasa es que en muchas ocasiones a lo mejor no lo habíamos llevado como tal a la práctica docente. Estábamos como que en esa parte tradicional y sí a lo mejor poner esta parte tecnológica dentro del aula presencial, pero no de lleno como tal. Ahorita sabemos que debemos que estar reinventándonos, reorganizándonos, capacitándonos, actualizándonos, ahora sí, para salir avante y más que nada para pro de nuestros alumnos. ¿Qué tanto una maestra puede enseñar a los alumnos que han tenido este rezago? Porque no todos estuvieron a la par. Hay quienes, bueno, tenían sus limitantes dentro del aula y otros más que a través de los tiempos, de estos últimos tiempos, han tenido dificultades para aprender. ¿Qué pasa con ese rezago? De hecho, yo creo que ya ahora sí nos corresponde como docentes tratar de batir ese rezago. Porque a lo mejor si el alumno no tiene algún dispositivo, algo con el cual pueda transmitirse, como estamos ahorita en ese, ahora sí cara a cara, a lo mejor por una llamada telefónica, y sí que el alumno sienta a lo mejor por esa llamada telefónica esa comprensión, esa empatía, que en cierto modo nosotros como docentes, pues somos más que docentes, somos guías, facilitadores, orientadores y psicólogos en toda la extensión de la palabra. Hay una parte que me llama poderosamente la atención, viene la parte número 3 de este escrito y que pide que esto por favor no se detenga, que la parte de la educación no debe detenerse ante cualquier pandemia. Hoy que México está superando ya el año de haber generado educación desde casa y a las casas, fue una diferente forma, es decir, se reinventó el tema de la educación. ¿Se detuvo acaso? Yo creo que la educación, siempre vamos a pasos. ¿Qué pasó con esta pandemia? Que tuvimos que ahora sí ir a pasos agigantados. Ahora apresurar, ahora actualizarlo, ahora ir más allá con esta parte tecnológica y con esta parte de la educación del siglo XXI. ¿Se humanizó más? Yo, para mi manera de pensar, yo siento que sí hubo más. ¿Por qué?
porque nos volvimos a lo mejor más empáticos hacia con nuestros alumnos. Y yo la verdad lo siento tanto en el nivel en el que estuve trabajando, que es media superior, con el nivel que actualmente estoy, que es, ya son maestros, otros que están todavía cursando lo que es su licenciatura, y el sentir a lo mejor dentro de esa aula virtual, esa catarsis que en cierto modo empezaron como que de repente los comentarios entre los maestrantes, entre los estudiantes, como que no solamente estábamos como esa parte y esa figura docente, sino como aquella figura orientadora, facilitadora, guía y sobre todo amiga de todos los alumnos. Se lo voy a preguntar de manera directa, maestra. ¿Se considera una heroína en tiempos de pandemia? Yo considero que sí, porque pues estamos ahora sí, esta parte humana, yo creo que nos acrecentó aún más. Esta parte empática, esta parte de ver a lo mejor la vida con otros ojos. Voy a entrar ahora sí como que la parte literaria, ¿no? La vida con otros ojos. No solamente el ver la educación como tal, la educación para enseñar, la educación para aprender, sino es ver la educación más allá, el de ahora sí romper paradigmas, abrir fronteras, iluminar a lo mejor la vida de nuestros alumnos. Si estamos trabajando con niños, iluminar esa vida. Si estamos trabajando con adolescentes, iluminar esa vida de los adolescentes. Si estamos trabajando con maestros, ver que trascienda esas ideas, esa forma de pensar, y que lo que a lo mejor se está transmitiendo dentro de una aula virtual, que ellos mismos lo puedan llevar ahora sí dentro de sus mismas aulas virtuales para con sus alumnos. Maestra Wendy, usted está en dos planos, como maestra y también como alumna. ¿Qué extraña más? ¿A sus maestros o a sus compañeros? ¿El aula? ¿La manera de poder voltear hacia un pizarrón, ahora con las nuevas tecnologías, pero desde una banca, en un lugar físico, en donde pues toda la vida recibimos esa educación? ¿O esta, la que muchos llaman la educación que llegó para quedarse? Definitivamente, yo creo que ahora sí, al principio, como que sí extrañaba, y de repente lo sentía extraño y lo sentía raro al momento de hablarle a una computadora, a algún dispositivo, y no estar como antes, Pero yo creo que poco a poco hemos aprendido durante este camino y esta travesía que nos tocó vivir, que aún estando con un dispositivo podemos romper fronteras, podemos ir más allá. Y no solamente pues el estar de una manera, de un contacto físico, sino podemos transmitir ideas estando de igual manera como lo estamos haciendo ahora. Se dejaron de tener recesos, se dejaron de tener esos juegos persona a persona, se dejó de tener ese contacto precisamente, pero se mantuvo en la parte digital. ¿Fue posible haber pasado también esta parte que es importantísima en el factor educativo? Definitivamente, yo creo que me considero una docente ahora sí lúdica. A mí me encantaba estar en la parte presencial, y el ver que alumnos, ya sean adolescentes o ya sean adultos, ya sean maestrantes, el correr en las canchas, el hacer competencias, el participar con ellos. Y de repente cuando nos dicen, vas a estar dentro de un aula virtual y vas a impartir tu clase dentro de ello, como que de repente, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Pero yo creo que ahora sí, investigando, reorientándonos, redirigiendo lo que es la educación, se pueden realizar juegos virtuales y nos podemos divertir de igual manera estando por medio de estas fronteras. Voy a permitirme compartir con todos ustedes este trabajo que nos hizo llegar la maestra Wendy Patricia Esperón Amaro, con el seudónimo Akira, que ya me dirá qué es lo que significa. Esto es parte de esto que usted podrá ver próximamente impreso en este libro de 100%. La vida está hecha de instantes, circunstancias, recuerdos y anhelos. La educación es el recurso que la humanidad creó para sobresalir dentro de su reino. Ya no podemos ver una vida sin educación, ni una educación que no promueva la vida. Pero la naturaleza, en todo momento y hasta el final,
nos demuestra lo vulnerables que somos. Las risas, pláticas, paseos, deporte, ir al trabajo, a la escuela, incluso hasta ir al súper o al mercado, se convirtió en un verdadero desafío. La ciudad se ha vuelto un estado de sitio para muchas personas, gracias a algo tan minúsculo que no podemos percibir a simple vista y que por ello surgen, a su vez, tantos incrédulos, escépticos y pseudovalientes. Después de la sorpresa y desconcierto, solo nos queda aceptar la realidad, una realidad que en nada se parece al ayer inmediato. Nuestro presente se vuelve más incierto y nuestro futuro, si hubiese, más lejano. Tenemos como sociedad un gran reto: salir avantes del momento histórico que nos tocó vivir, ya sea como especie y también como cultura. La humanidad, en la faz de la Tierra, ha sido testigo de innumerables momentos y situaciones dramáticas desde su origen en la prehistoria. Me refiero, entre otros aspectos, a la adaptación. Todos los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos ante los cambios climáticos, pero no solo se trata de sobrevivir como los demás seres. Afortunada o desafortunadamente, dependiendo de la perspectiva, nosotros tenemos la capacidad de razonamiento y ello nos hace pensar o imaginar en la razón de nuestra existencia, en este lugar y el momento que nos tocó vivir. Considerando dichas premisas y nuestra naturaleza exploradora, hacemos más allá de lo posible en conocer y descubrir nuestra razón de existir y ser mejores cada día, para nosotros y las próximas generaciones. A toda nuestra necesidad de saber y compartir le llamamos educación. Desde el origen de la historia hemos observado un avance muy significativo de la forma de vida de nuestros ancestros, comparándola con el tiempo en el que estamos viviendo. Nos hace pensar e imaginar que la aportación que hagamos será de igual forma una base para el mañana. No solo evolucionamos como seres humanos, sino como sociedad, y por ende también debe evolucionar la educación. Lo que no debe mermar es el deseo insoslayable de crecer cultural y moralmente, entre otros. Todo, al final, engloba una educación integral, propositiva, vanguardista y futurista. La situación que hoy vivimos nos da la oportunidad de caer o de apuntalar lo que tenemos, lo que hemos avanzado en todos los aspectos, pero también nos hace reflexionar en lo que hemos hecho y dejado de hacer, ya sea positiva o negativamente en lo personal y social. En tiempo de crisis podemos saber el temple del que estamos hechos y la fortaleza o debilidad de nuestro ser. Hemos observado que mucha gente ha podido mantener la cuarentena en casa, pero también otros han tenido que salir a trabajar por el sustento del hogar, así como por la seguridad y salud de todos. Lo anterior me motiva a dar lo mejor de mí para mis alumnos, mi familia y también para mí. Nada mejor que la satisfacción de dar todo en el lugar que nos corresponda o en el que hemos elegido estar. Todos nos encontramos en una situación que nos movió por completo el panorama de nuestra vida, pero no significa que nos quedamos en brazos cruzados. Hoy, más que nunca, necesitamos que seamos mejores personas y eso me queda claro. Es importante que, en la medida de nuestras posibilidades, la educación no se detenga. Avanzar lo más que podamos y motivar a nuestros alumnos para que el ánimo mejore a pesar de las circunstancias. En mi labor docente y formación académica, las clases han sido en su mayoría de forma presencial. Sin embargo, en la de mis alumnos, esta modalidad fue la única forma de aprender antes de la pandemia. Como docentes, tenemos también el compromiso de actualizarnos profesionalmente. Todo cambia y la educación no es la excepción. Requerimos de mejores técnicas, dinámicas y estrategias para que nuestra labor educativa mejore. Fomentar en los educandos el deseo de aprender, viendo la educación no como una obligación, sino como un placer de conocer un mundo más allá de nuestro entorno y visión limitada. Me queda claro que la cuarentena representa estar encerrados, estar limitados físicamente, y esto nos hace vulnerables. Pero también me hizo recordar al compositor de nuestro himno nacional, Francisco González Bocanegra, quien, para que participara en el concurso del himno, cuenta la leyenda, fue encerrado por su novia para escribir tan bellas letras y que hoy todo mexicano sabe y repite con orgullo. De igual forma, ¿quién no ha escuchado del Quijote de la Mancha? Novela que Miguel de Cervantes Saavedra regaló a la humanidad. Él inició su escrito privado de su libertad física, pudiendo simplemente estar aislado. Decidió hacer volar su imaginación y ser libre por encima de los fríos barrotes de la cárcel. También llegó a mi mente un hombre de paz, Mahatma Gandhi,
que me quedo con su frase que a la letra dice: pueden encadenarme, pueden torturarme, incluso pueden destruir mi cuerpo, pero nunca podrán encarcelar mi mente. Ello me motivó a tomar cursos, talleres, tutoriales para poder tener el acercamiento con mis alumnos, ser empático con ellos y de esa forma no limitarme. Pensar que el mañana tendrá que ser mejor si nosotros contribuimos para que así sea. Por esas razones, el resguardo que he llevado durante estos más de 100 días ha sido de enseñanza y aprendizaje. Para disminuir los efectos de la distancia me vi en la necesidad de emplear diversos materiales digitales con el uso de una plataforma en donde anexé varios contenidos. Pude realizar videoconferencias. El empleo del correo electrónico y del teléfono con las diversas aplicaciones de uso fueron fundamentales para el camino en esta travesía. La experiencia con mis alumnos ha sido única. La alegría de vernos virtualmente, la felicidad en sus rostros y los grandes deseos de sabernos que estábamos bien. Pienso que a veces la vida se vuelve tan cotidiana que nos olvidamos de valorar lo mejor que tenemos, la vida en sí. Nos dimos cuenta que la clave de la felicidad es disfrutar cada instante, pues no sabemos en qué momento puede terminar, y ello nos hizo valorarla más. Y de igual forma, los encuentros tanto social como académico. Me siento más comprometida con mis alumnos y percibo que ellos también hacen lo mismo con el trabajo. La pandemia puede hacernos peor o mejores personas. Nosotros elegimos nuestro actuar. Definitivamente no fue fácil para mí, pero juntos, con paciencia y sobre todo con amor a mi profesión y con la respuesta efusiva de mis alumnos, logramos hacer un vínculo en donde el aprendizaje y el aprecio han sido los pilares de una nueva comunicación educativa y afectiva. Mis alumnos en el nivel medio superior demostraron, como jóvenes que son, gran facilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso me facilitó el empleo de las diversas herramientas digitales. Desde el primer momento les resultó fácil la educación a distancia. Sus risas, sus pláticas volvieron a llenar mi vida, a pesar de estar en diferentes lugares. Se pudo apreciar la alegría en todos. No omito que al principio me percaté de sus rostros de tristeza por el no poder convivir con sus compañeros. Sin embargo, durante la charla nos dimos cuenta de que hay cosas peores a la situación en la que nos encontramos y eso hizo elevar los ánimos en todos. La verdad, sí esperaba verlos afligidos, pues todos conocemos o hemos experimentado directa o indirectamente los efectos de esta pandemia. Decidí realizar unas actividades lúdicas que se llevaron a cabo a pesar de la forma virtual y distante. No impidió que mis alumnos se fascinaran con ello. Más que estudiantes y maestra, somos una familia que es feliz al ver crecer a uno de sus integrantes, no solo en conocimiento, sino también en espíritu y amor al prójimo. Destaco que los juegos fueron a través de varias fabulosas herramientas digitales, transmitidas y recibidas con pasión para con mis alumnos. Las actividades que entregaban estaban llenas de emociones, de diseños apegados al tema y más aún, de creatividad. Desde mapas mentales, conceptuales, hasta plasmar en un dibujo digital sus estados de ánimo y de esperanza. Me queda claro que dichas estrategias de aprendizaje hicieron que las sesiones por videoconferencia sean esperadas con ansias, tanto por ellos como por mí. Porque aunque eran para resolver dudas, podíamos platicar y saber un poco más de nuestra situación de salud, de emociones y del aprendizaje. Ninguna situación está peleada, al contrario, para bien o para mal de nosotros, van interconectadas. Tengo la dicha de haber experimentado otra situación como docente en educación superior a nivel posgrado. En ella, los alumnos fueron distintos, ya que representó un gran reto para la mayoría. Mi grupo está conformado por docentes de diversos niveles educativos y gran parte de su experiencia laboral ha sido de manera presencial. Muchos de los maestrantes no estaban familiarizados con el uso de las herramientas digitales, por lo que desde el primer momento que ellos tuvieron como alumnos en la maestría, representó la oportunidad para mí de diseñar estrategias de aprendizaje para que pudieran apoyar a sus alumnos. Es una gran satisfacción saber que nuestro trabajo no solo se queda en nuestros alumnos, ya que trasciende con ello a sus hogares, haciendo de nuestra sociedad un mejor mundo y un mejor lugar, a pesar de los problemas que tengamos. Decidí ver la situación con otros ojos, siendo positiva, con ojos que pueden ver la luz en la oscuridad y un puerto en alta mar. Decidimos que ahora era tiempo de alfabetizarse de manera digital como algo indispensable para nuestros tiempos y carreras.
A palabra expresa de ellos, los cursos fueron geniales y logró el impacto deseado en la mayoría en su aprendizaje y la calidad educativa para sus alumnos. Atrás quedó cuando los maestrantes no sabían o desconocían el cómo entrar a un aula virtual, el cómo usar una plataforma, las cuales son una verdadera maravilla para estas experiencias del aprendizaje. Ahora sus alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria e incluso nivel superior la disfrutan tanto como yo. Nos faltan días aún en esta cuarentena, pero estamos seguros de que saldremos victoriosos ante esta adversidad. Siempre debemos pensar que vivimos tiempos muy buenos, pero lo mejor está por venir. Trabajando juntos por una misma causa, con un mismo pensamiento, crecer, ser mejores y nunca darnos por vencidos por nosotros, por nuestra familia, nuestra sociedad y, lógicamente, por los que vienen. ¡Ánimo! Wendy Patricia Esperón Amaro, Mérida, Yucatán. Y bueno, pues acabamos de escuchar esta lectura de estas 7 cuartillas que nos hizo el favor de hacer llegar la maestra Wendy Patricia Esperón Amaro a la editorial Unizan y formará parte de estas 100 compilaciones de estos sentimientos. Maestra, yo alcanzo a percibir que esta lectura tuvo altibajos sentimentales, algunos escépticos, algunos con mucha alegría, otros de aprendizaje, pero otros con momento de espera. Hay matices de angustia, por supuesto. ¿En qué parte estamos en estos momentos dentro de un texto que aún sigue esperando ser reescrito? Definitivamente, lo que a mí me inspiró muchísimo fue, ahora sí, diferentes científicos, diferentes historiadores, diferentes pedagogos que marcaron nuestra historia. Y uno de ellos, que yo marqué, ahora sí que yo redacté en la parte del escrito, fue el encierro que tuvo en nuestro compositor Francisco González Bocanegra. De repente, cuando estaba dentro de esas 4 paredes y ahora sí obligado a estar encerrado, cómo su imaginación voló más y fue más allá. Que él de repente sentía que no podía y de repente se dio cuenta que ese mismo encierro como que abrió más su mente. A lo mejor lo encerró en mente. Bien como decía otra figura célebre, como fue Mahatma Gandhi, que dice, pueden encarcelarme, pueden torturarme, incluso pueden destruir mi cuerpo, pero nunca podrán encarcelar mi mente. A lo mejor podemos estar dentro de pasando durante esta pandemia, a lo mejor dentro de 4 paredes, a lo mejor estando en algún lugar donde trabajar y no movernos de allá. Pero nuestra mente, yo creo que esa parte, creo que nunca se debe encarcelar. Al contrario, yo pienso que aún más nuestra mente, el estando de una manera más reflexiva y más analítica, podemos dejar y echar a andar aún más esta imaginación. ¿Qué significa Akira, que fue el seudónimo con el que nos hizo el favor de hacer llegar este trabajo? Sí, Akira, pues me encantó. A mí, sinceramente, me encantó porque lo vi dentro de la parte del significado en japonés y dentro de la parte del significado en chino. En la parte ahora sí, en China significa una persona brillante. O sea, más que nada como que el ser esa luz para con mis alumnos. Como que, sinceramente, el nombre, como que de repente yo estaba buscando, digo, ¿qué nombre podría caracterizarme? Y el estar en este momento y en esta pandemia, no solamente como docente, sino como amiga y compañera, ahora sí, para con mis alumnos. Y del origen japonés, significa un ser alegre, porque yo me considero una persona alegre, una persona que siempre ve el lado positivo, cuando a lo mejor hay personas que a lo mejor ven ese lado negativo. Pero yo creo que ante cualquier circunstancia hay un lado positivo y debemos de tratar de salir adelante, sea la circunstancia que sea. Maestra, cuando llegue el momento en que estas palabras, estos sentimientos lleguen a formar parte de este libro, donde estará compartiendo espacio con otras 99 inspiraciones detrás de la pandemia, ¿hasta dónde quiere que llegue el sentimiento de una persona que ha vivido en las 2 partes, como maestra y como alumna, el tema de una pandemia?
Definitivamente, a mí me gustaría que llegue a muchas personas, a muchos hogares. Y yo creo que no solamente en la parte de alumnos, sino en la parte de maestros, en la parte de partes de familia, toda esta comunidad educativa que ahora sí tenemos que salir avante y tratar de salir adelante. Y yo creo que si todos aportamos un granito de arena, muchísimo se puede hacer por esta humanidad, por crear seres humanos, seres empáticos en favor de la calidad educativa. Maestra, le aprecio muchísimo el que nos haya acompañado en este programa. Un saludo muy afectuoso hasta Mérida, Yucatán, pero sobre todo en el agradecimiento de todos los que formamos parte de la editorial Unizán, que te acompaña y te inspira en cada momento, haber participado primero en la convocatoria y segundo en un trabajo que ya deja huella indeleble en todos los que ya estamos ansiosos por recibirlo y tener un guardado para la historia y explicarle a las nuevas generaciones que una pandemia pudo haber marcado la vida de muchos, pero transformó la educación, no solamente de los docentes y de los alumnos, sino de toda una generación que aprendió al final del día de la expresión de los sentimientos y de la generación de nuevas ideas, no para sobrevivir a un virus, sino para reinventar la educación en México. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Y la verdad me permití, no sé si me permite leer lo que es un verso que escribí ahora sí con mucho cariño para todos los maestros. Ahora sí, el verso dice así: hoy dedico estas palabras a todos los profesores que con cariño y constancia hacen resurgir la esperanza. Caminando firmemente, dejan huella en sus alumnos, a quienes dedican tiempo para un mejor futuro. A pesar de la distancia, enseñan con la constancia y hacen surgir sonrisas para un mejor mañana. La verdad, con todo mi amor para todos los profesores. Y así lo recibimos, maestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un gran abrazo desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias. Yo soy Ramiro Escoto y a nombre de la doctora Adriana García, le espero en una siguiente cita, en un siguiente encuentro con 100%.